y vamos a hoy repetir dos leyes fundamentales de electrostática y dos definiciones importantes. Bueno, ya algunas las he dicho, pero voy a recordarles, así que esto es importante. Son dos leyes fundamentales y dos definiciones. Ya dijimos que electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio, o sea, en equilibrio. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Es decir, que no se trasladan y no giran. ¿Puedo aquí anotarlo? Equilibrio estático. Estático. El equilibrio estático exige o tiene dos condiciones. Dos condiciones. La primera es equilibrio traslacional. Equilibrio traslacional. Y la condición es que no rote. Para eso, la suma de momentos, la sumatoria de momentos, o la sumatoria de fuerza debe ser cero. Suma de fuerzas igual a cero. No se traslada. Esta es la primera condición de equilibrio. Equilibrio traslacional. Para eso la condición es que la suma de fuerza debe ser cero, no se traslada. Mejor sin eso. Y la otra condición es equilibrio rotacional. Equilibrio rotacional. La suma de momentos debe ser igual a cero. Ya. La suma de momentos debe ser igual a cero. No rota. Muy bien. Estas son las dos condiciones del equilibrio estático. Electrostática estudia cargas eléctricas en equilibrio. El equilibrio exige dos condiciones. Equilibrio traslacional, suma de fuerzas igual a cero, no rota. Equilibrio rotacional, suma de momentos igual a cero, no rota. Ya sabemos que un cuerpo se carga cuando pierde o gana electrones. El átomo es neutro porque la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. La carga del electrón es igual a la carga del protón, solamente de signo contrario. Se puede electrizar por frotamiento, por inducción o por contacto. Y la primera ley es esta, la ley de Coulomb. Esta es la primera ley que tienen que saber y voy a preguntar a algunos al final. La ley de Coulomb. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de los cuerpos. Y ya. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de los cuerpos, de las cargas, perdón. Es directamente proporcional al producto de las cargas. Aquí está, el producto de las cargas. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la primera ley.
¿Qué significa directamente proporcional? Que si la carga aumenta, la fuerza aumenta. Y al revés, si la carga disminuye, la fuerza disminuye. Inversamente proporcional hace lo contrario. Si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Y si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Esta es la primera ley que tienen que dominar. Por ejemplo, bueno, aquí está la ley ahí la constante es esa. Ejemplo. Si la distancia se triplica, si la distancia se triplica, o sea, aumenta al triple 3 veces, pregunto, ¿la fuerza aumenta o disminuye? Disminuye Disminuye. Disminuye. ¿Cuántas veces? El 3 triple. veces. ¿Otra vez? ¿Cuántas? 3 veces. 3 veces. No. Pero está bien. Estamos en el aprendizaje, ¿no? Esta es la fuerza. Ay, ay, ay. Esta es la fuerza. Disminuiría 9 veces, ¿no, ingeniero? Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer aquí. Ya. Aquí. La distancia era R. Ahora es 3R. 3R. Entonces, sería 3 por 3, 9. Si quieren lo copio bajito más. Ya. Voy a quitar este paréntesis. Y 3 al cuadrado, 9. Disminuye 9 veces, ¿no? Porque la fuerza inicial es esta. La fuerza inicial es esta. La constante, carga por cabra, es la distancia. Y esta otra es lo mismo, pero dividido entre 9. O sea, disminuye, como dijo el compañero, 9 veces. Entonces, bien que hemos hecho este ejemplo para que inversamente proporcional al cuadrado. Disminuye 9 veces. Porque 3 al cuadrado es 9. Y lo contrario, si la distancia disminuye, por ejemplo, si la distancia disminuye a la mitad, si la distancia se triplica, aquí hemos demostrado, disminuye 3 por 3, 9, 9 veces. Eso es. Creo que ya está claro. Bueno, eso entonces con la ley de Coulomb. Tienen que saber muy bien la ley de Coulomb. ¿Alguien se anima a repetir la ley de Coulomb? Sí, ingeniero, A ver, López. sería la fuerza de atracción o repulsión entre cargas iguales es directamente proporcional al producto de las cargas de inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien. Excelente. Para muestra basta un botón. Los demás también saben. Bueno, sigamos mejor. Correcto, así es. Vimos ese problemita. Campo eléctrico. Esta es la primera definición. La ley de Gauss, perdón, la ley de Coulomb es la primera ley. Campo eléctrico, campo eléctrico. Es la primera definición. El campo eléctrico, ¿no? La carga puede ser positiva o negativa. Digamos, aquí voy a dibujar una esfera. Una esfera. Esta esfera
tiene cargas positivas y cargas negativas. Solamente por la ilustración estoy diciendo que tiene ya. Entonces, en la ilustración que he dibujado, tiene 8 cargas positivas y 8 cargas negativas. Por consiguiente, está en estado neutro. Neutro. Decimos, ¿por qué el átomo es neutro? Porque la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por eso está neutro. En este caso, solamente de forma esquemática, está neutro. No se manifiesta en su entorno ningún efecto. Pero, si por alguna razón aquí quitamos, o algunos electrones, bueno, se me fue todo, abandonan su órbita, si abandonan los electrones, si pierde electrones, entonces queda cargado positivamente. Bueno, ya dijimos, cuando un cuerpo pierde electrones, se carga positivamente. Vamos a suponer que perdió electrones y se cargó positivamente. Cuando está cargado, entonces modifica el espacio que les rodea. Todo el espacio que les rodea se modifica. ¿Y cómo sabemos que se modifica? Porque actúan fuerzas de origen eléctrico, ¿no? Todo el espacio. Por ejemplo, si aquí vendría otra carga que también sea positiva, otra carga positiva, entonces se va a manifestar una fuerza de origen eléctrico. Esta carga positiva a esta otra pequeña positiva la va a repeler. Se manifiesta una fuerza de origen eléctrico. Se manifiesta una fuerza de origen eléctrico. Entonces, por eso se dice, el campo eléctrico de esta carga grande es el espacio que rodea a la carga, teóricamente infinito, donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Eso es. El campo eléctrico es el espacio. Ahora, esta carguita también tiene su campo eléctrico, pero va a ser mucho más pequeño que el campo eléctrico de la carga grande. También tiene su campo eléctrico. O sea, todas las cargas, el espacio que los rodea, se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Eso es. Entonces, campo eléctrico, vuelvo a repetir, campo eléctrico es el espacio que rodea a una carga eléctrica donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Porque si estuviera en estado neutro, no habría la fuerza electrostática. Aquí está ya un esquema para diferentes cargas. Esta carga positiva roja genera un campo eléctrico. El espacio que le rodea se modifica. Si en el punto P se coloca otra carga positiva, entonces aparece esta fuerza de origen eléctrico. Esta fuerza de origen eléctrico. Esta fuerza F. Porque si esta carga no estaría cargada, esta carga roja abajito, no habría la fuerza. Entonces, una carga negativa también puede originar campo eléctrico. Si se coloca otra carga negativa en el campo creado por la carga azul negativa, aquí, en este caso, de esto estoy comentando. Esta carga está creando el campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, teóricamente más grande que el campo de esta pequeña, entonces se manifiesta esta fuerza de origen eléctrico. Ahora, si la carga es negativa, como esta aquí azul, y en el punto P se pone una carga positiva, por supuesto, carga de signo contrario la va a atraer. Pero esta fuerza, sea de atracción o repulsión, es una fuerza de origen eléctrico. Aquí lo he escrito, campo eléctrico. Se representa por la letra E de imprenta mayúscula. E, campo eléctrico. Aquí está la definición.
podría ponerlo así si quieren. El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas, en primer lugar. Es el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. El espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Eso es el campo eléctrico. Entonces, esta es la definición. Esta es la definición. Campo eléctrico es el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Fuerzas de origen eléctrico. Bueno, así como en la ley de Coulomb tenemos una fórmula, también el campo eléctrico tiene su fórmula. Y vamos a anotarlo. Campo eléctrico, bueno. Lo puedo mejorar. Ya. Definición. Esta es una definición. Campo eléctrico es el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Campo eléctrico. Es el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Eso es. Entonces, les había amenazado. En esta clase, nadie se va a ir a las 12 si no saben 2 leyes y 2 definiciones. La primera ley es la ley de Coulomb. La primera definición es el campo eléctrico. Entonces, creo que lo saben todos hasta aquí. Campo eléctrico. Es el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico, estas fuerzas. Ahora, Lord Kelvin dijo, lo que sabemos de física, era un físico británico, tenemos que expresarlo a través de ecuaciones matemáticas. Entonces, el campo eléctrico, como dije, se representa por la letra mayúscula de carta E. Igual. Fuerza por unidad de carga. Ya. Esta es entonces la definición del campo eléctrico. La fuerza, solamente pondremos F. La unidad de carga, esta carga pequeña, minúscula. Puedo ponerlo simplemente Q, o también algunos autores ponen más bien Q sub 0. Ya. Esta es la definición, o la expresión, o la fórmula, como quieran, del campo eléctrico. Se define también como la fuerza por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Esto es campo eléctrico. ¿En qué se mide? ¿En qué se mide? La fuerza se mide en newtons y la carga en coulombios. Newtons sobre coulombios. Ya. Entonces,
la fórmula F sobre Q, fuerza por unidad de carga, y se mide en newton sobre coulombio. Eso es. Entonces está claro, el campo eléctrico es el espacio que rodea a una carga eléctrica donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. La fórmula está expresada como, se representa por la letra E mayúscula de imprenta, y se define como la fuerza por unidad de carga. La expresión matemática es fuerza por unidad de carga, F sobre Q, y se mide en newton sobre coulombio. Esa es la definición. Bueno, ahora veamos lo que se llaman líneas de fuerza. Líneas de fuerza. Representan básicamente al campo eléctrico. Línea de fuerza. Aquí estamos viendo algunas imágenes de las líneas de fuerza. Línea de fuerza. Si la carga es positiva, como en este caso, si la carga eléctrica es positiva, las líneas de fuerza se alejan de la carga y se van hasta el infinito. Si la carga es positiva, las líneas de fuerza se alejan de la carga y se van al infinito. En cualquier punto hay campo eléctrico. Por ejemplo, en este punto, ¿habrá campo eléctrico? Bueno, sí. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza. Ahí está el campo eléctrico. Pueden en su apunte completar esto que estoy aumentando. Ahora, claro, son líneas imaginarias que están en todo el espacio. Por ejemplo, en este punto, ¿habrá campo eléctrico? Sí hay. ¿En qué dirección? Cuando es la carga positiva, alejándose de la carga. Claro, si está, esto es, en cualquier punto hay campo eléctrico. Cuando la carga es positiva. Si la carga es negativa, las líneas de fuerza llegan del infinito hacia la carga. Como estamos viendo aquí, las flechitas están dirigidas hacia la carga negativa central azul. Lo propio en los puntos que voy a indicar. Aquí, en este punto hay campo eléctrico, sí. En este punto también. En todos los puntos. Pero, como la carga es negativa, el campo eléctrico se acerca a la carga. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico, que es un vector, y se representa por una flecha, se acerca a la carga. Entonces, es fácil. Son líneas radiales que están en todo el espacio. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias continuas. Se alejan de una carga positiva hacia el infinito o se acercan del infinito hacia la carga negativa. Ahora, si hay varias cargas, como en este otro ejemplo, si hay varias cargas, o dos cargas por lo menos como en este caso, el campo siempre tendrá la dirección de la línea de fuerza. Si es una curva, entonces es tangente a la curva. En este punto, es el campo eléctrico. En este punto, es el campo eléctrico. Aquí, el campo eléctrico. O aquí. No, estas flechas que estoy dibujando, evidentemente, representan el campo eléctrico. Cuando hay dos cargas, como esta carga positiva roja y negativa azul, las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen a la carga negativa. Cuando hay dos cargas, las cargas salen de las cargas positivas, las líneas de fuerza, y se dirigen a las cargas negativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Nada. Puede ser aquí, a ver. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias, continuas. O sea, es que no existen. Son líneas imaginarias continuas. Las líneas de fuerza. Son líneas imaginarias continuas. Salen de cargas positivas. Y se van hasta el infinito. O llegan a cargas negativas del infinito. Ya. Y si hay dos cargas, como este tercer ejemplo, salen de las positivas y se van a las cargas negativas. Pero principalmente esto que he puesto con letra más grande, las líneas de fuerza lo fundamental. Representan el campo eléctrico. Y el campo eléctrico está en dirección de una línea de fuerza o es tangente si la línea de fuerza es una curva. Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico debido a una carga puntual. Campo eléctrico debido a una carga puntual. Campo eléctrico debido a una carga puntual. Esta carga con mayúscula, como aquí, genera el campo eléctrico E, esta carga con mayúscula. A la distancia R, esta distancia R minúscula, se encuentra una carga de prueba Q minúscula. La carga Q mayúscula es la que genera el campo eléctrico. A la distancia R, a cierta distancia cualquiera, se encuentra una carga, una unidad de carga Q minúscula. Por la ley de Coulomb habrá una fuerza de repulsión. Evidente, las líneas rojas representan la fuerza de repulsión. Ambas actúan en ambas, interactúan. Bueno, entonces, por definición, dijimos, el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga, F sobre Q. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Pero la fuerza entre esas cargas que hemos visto, lo anoto aquí si quieren, la fuerza está expresada por la ley de Coulomb, que ya sabemos. La fuerza de atracción o repulsión, en este caso de repulsión, entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas. Q mayúscula, la que genera el campo, y Q minúscula, la que está en el punto P a la distancia R. Entonces, se sustituye. Esta fuerza aquí se ha sustituido. Aquí. F. Este es F. Ay, ay, ay. Bueno. Ya. Se sustituye. Y se van a simplificar las Q minúsculas.
Se simplifican. Esta Q con esta Q minúscula. Y queda que el campo es igual a la constante por la carga que genera el campo sobre la distancia al cuadrado. Eso es. Esta fórmula que está aquí con fondo amarillo es el campo eléctrico debido a una carga puntual. Como ven, esto es sencillo. Por definición, el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, F sobre Q. Esto tienen que acordarse siempre, es muy sencillo. Como les dije, son en esta parte 2 leyes y 2 definiciones. La ley de Coulomb y la definición de campo eléctrico. Yo preguntaré, ¿qué es el campo eléctrico? Es el espacio que rodea una carga eléctrica donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. ¿Cómo se define el campo eléctrico? Por definición, el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, F sobre Q, F sobre Q, F sobre Q. Y estamos aplicando para calcular el campo eléctrico debido a una carga puntual. Se ha colocado la carga que genera el campo. Esta carga esta es la carga Q mayúscula que está generando el campo. A la distancia R se coloca una carga de prueba Q minúscula. Como son cargas puntuales del mismo signo, se van a repeler. La fuerza de repulsión está en dirección contraria. Pero el campo eléctrico está, como es carga positiva, ¿no?, alejándose de la carga. La flecha azul representa el campo eléctrico. Por tanto, cuando hagamos cálculos, no va a ser necesario dibujar la carga de prueba. Directamente sería, cuando hagamos problemas de campo eléctrico, sería, aquí está la carga Q. Esta carga es positiva. Esta carga es positiva. Se quiere saber el campo eléctrico en el punto P, en el punto P. No importa, no siempre tiene que ser en líneas rectas. Se quiere saber el campo eléctrico en el punto P, situado, bueno, ya. Ahí está el puntito, si lo pueden ver. El punto P, situado a la distancia R. Ahí. Quiero cambiarlo de color para que no sea. Ya, ahora sí. El punto P está situado a la distancia R de la carga. Entonces, el campo eléctrico, como es carga positiva, el campo eléctrico se va a alejar de la carga. El campo eléctrico es un vector, es una flecha, representado por una flecha. Como es positivo, se aleja de la carga. Bueno, me salió el mismo color, pero no importa. El campo eléctrico de cargas positivas se aleja de la carga. Este será el campo eléctrico. E. Cuando calculemos el campo eléctrico, ya no es necesario colocar la carga de prueba, porque el campo eléctrico depende de la carga Q que genera el campo. Depende de la distancia R que está aquí. Depende de Q y de R, nada más. El campo eléctrico se aleja. En forma radial se aleja. Eso es. Como vimos, entonces, por definición, el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. La fuerza, como son cargas puntuales, está dada por la ley de Coulomb. Sustituimos, hacemos operaciones y encontramos esta fórmula aquí con color azul, que es el campo eléctrico debido a una carga puntual.
vemos que la constante es la misma, la constante. Entonces, ¿de qué depende el campo eléctrico? Depende primeramente de la carga que lo genera, directamente proporcional a la carga. Si la carga Q mayúscula es grande, el campo es grande. Si la carga es pequeña, el campo es pequeño. Inversamente proporcional también al cuadrado de la distancia. En los puntos más cercanos a la carga, el campo será mayor. En los puntos más lejanos, el campo será menor, irá disminuyendo. En el infinito será cero, ¿no? Teóricamente es infinita, pero bueno, es cero. Entonces, este es el campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Ingeniero, ¿Cómo ¿será se que puedo describiría la volver a fórmula? repetir? ¿Perdón? ¿Será que puedo volver a repetir esa parte que hice proporcionalmente cuando la Claro que sí. carga aumenta el Sí, campo? Gracias. con mucho gusto. Como les dije, voy a volver a explicar un criterio que lo he explicado, pero que esto es importante y ustedes lo van a entender perfectamente y aplicarlo a cualquier fórmula. Ya. Voy a volver a copiarlo aquí, abajito. Ya. En cualquier ecuación que tengan, se cumple la hipótesis de causa-efecto. Ustedes saben que no hay efecto sin causa. Causa, efecto. Causa-efecto. Siempre se cumple esa hipótesis. A ver si puedo encontrar algún símbolo aquí. Este. Pero aquí. Voy a buscar un simbolito. Nada. Ya, esta. Esta sí. Ya. Ahora está mejor. Efecto. No hay efecto sin causa. Entonces, siempre tiene que haber una causa para que haya un efecto. Ahora, en la parte, por decirlo, los que farsantean, en la parte científica, bueno, en la parte científica, el efecto se llama variable dependiente. Dependiente. Y la causa pueden ser varias variables independientes. Ya. Eso es. Lo voy a hacer sin raya. Aquí está mal. Y un poquito más pequeño para que entre en una sola línea. Ya. Esto es básicamente. Para cualquier fórmula, ¿no? Para cualquier fórmula.
En el segundo miembro están las causas, que se llaman, como les digo, las variables independientes. Puede ser una, como aquí hay dos, estoy poniendo variables. Puede ser una sola. Eso es. Y en el primer miembro está el efecto. El efecto. No hay efecto sin causa. Que metodológicamente se llama variable dependiente. Esto lo van a ver ustedes en cualquier fórmula, en la ley de Coulomb, en el campo eléctrico, lo que sea. En este caso, A, cuando la variable independiente está en el numerador, aquí en el segundo miembro está en el numerador. A, eso es directamente proporcional. Aquí está en el numerador la variable independiente. Ahí está. Cuando está en el numerador es directamente proporcional. Eso significa que si la carga aumenta, el campo aumenta. Si la carga disminuye, el campo disminuye. Eso es directamente proporcional. Un segundito. ¿Vale? Bueno. Entonces decíamos, cuando en la variable independiente sea el numerador, es directamente proporcional. Que si la carga aumenta, el campo aumenta. Si la carga disminuye, el campo disminuye. Y cuando la variable independiente esté en el denominador, lo contrario. Si la distancia R aumenta, el campo disminuye. Eso es. Eso es. Ahora, si es al cuadrado, como vimos en el ejemplo anterior, al cuadrado. Bueno, con eso está claro, esto lo voy a dejar. Eso es el campo. Bueno. ¿Se han cansado? No, ingeniero. No, sigamos. Digamos. No sean pues chupas, yo me he cansado. Ingeniero, estos son falsos. O sea, A que Una me, pausa, Es que en la ingeniero. mañana no cansa. En para la que me tarde. presionen, no. No, Mucha ingeniero, pantalla en esta queremos vida, seguir. Se cansa el que aprende, ingeniero. Está interesante, queremos seguir. Está bien. Descansito 10 minutos. Bueno, un descansito de 10 minutos y después seguimos con más ganas. Un descansito, tomar un refresco, un café. Nos vemos de Gracias, 10 ingeniero. minutos. está bien, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Chupas. No sean chupa. Cállate, oye.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hemos visto primeramente electrostática, que estudia las cargas eléctricas en equilibrio. El equilibrio significa o tiene dos condiciones: equilibrio traslacional, suma de fuerzas igual a cero, no se traslada; equilibrio rotacional, suma de momentos igual a cero, no rota. La ley de Coulomb para cargas puntuales, que cuando dos cargas puntuales están próximas, experimentan una fuerza de atracción o repulsión. Esta fuerza en la ley de Coulomb es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Luego hemos definido lo que es el campo eléctrico. Es el espacio que rodea a una carga eléctrica donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Campo eléctrico, espacio que rodea a una carga donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Y la fórmula E, campo eléctrico, se define como la fuerza por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias continuas, salen de cargas positivas, salen de cargas positivas y se dirigen a infinito. O llegan a cargas negativas. O si hay dos próximas, salen de las positivas y llegan a las negativas. Fundamentalmente representan la presencia del campo eléctrico. Hemos calculado el campo eléctrico debido a una carga puntual que depende de la carga directamente inversamente del cuadrado de la distancia. Bien. Aquí hay otra definición que se llama flujo de campo eléctrico. Flujo de campo eléctrico. Flujo de campo eléctrico. ¿No? Se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Estas líneas azules son las líneas de fuerza. Hay una superficie plana, rectangular, horizontal, ¿no? Por esta superficie no atraviesa ninguna línea de fuerza. En cambio, esta otra superficie es perpendicular a las líneas de fuerza, ¿no? Perpendicular a las líneas de fuerza. Aquí están las líneas de fuerza. Están atravesando esta superficie, S. El campo eléctrico está representado por las líneas de fuerza azules. El flujo de campo eléctrico se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Como siempre, lo que conocemos de física se expresa a través de fórmulas. En fórmula sería el flujo de campo eléctrico es la sumatoria de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Flujo de campo eléctrico, Φ. La sumatoria de líneas de fuerza representadas por el campo eléctrico que atraviesan perpendicularmente una superficie. Atraviesan perpendicularmente una superficie. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Eso es. En lugar de usar el símbolo sumatoria, en general se puede usar el símbolo integral. Sería la suma integral de las líneas de fuerza que atraviesan una superficie. Esto. Flujo de campo eléctrico. Bueno, pues más pequeñito. Flujo de campo eléctrico se define como el número
de línea de fuerza que atraviesan una superficie, o la suma integral. Esto es flujo de campo eléctrico. Flujo de campo eléctrico. Se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie. Esas líneas de fuerza representan al campo eléctrico. La fórmula sería sumatoria del campo por la superficie, E por S. O en general, en lugar de sumatoria, suma integral. La suma integral del campo por la superficie. Bueno. Veamos la segunda ley anunciada, ley de Gauss. Ley de Gauss. Veamos la segunda ley. Aquí en esta gráfica tenemos algunas cargas eléctricas. Algunas cargas eléctricas. Por ejemplo, esta carga aquí es positiva. Esta otra carga es positiva. Tenemos dos cargas negativas. Las azules son cargas negativas y las otras medio rosaditas son cargas positivas. Por supuesto, como son cargas eléctricas, crean un campo eléctrico y van a generar líneas de fuerza. Como se puede ver, dijimos, las líneas de fuerza salen de cargas positivas. De esta carga positiva están saliendo, ¿no? Ninguna línea de fuerza puede llegar a una carga positiva. Todas salen de esta carga positiva. Lo propio de esta otra carga positiva, están saliendo. Las líneas de fuerza son líneas imaginarias, continuas, representan al campo eléctrico y salen de cargas positivas. Y si la carga es negativa, las líneas de fuerza llegan a las cargas negativas. Llegan a las cargas negativas, ¿no? Aquí está la carga negativa, entonces están llegando. Llegan siempre. Bueno. Se han dibujado superficies imaginarias cerradas, ¿no? Superficie 1. Esta superficie morada o lila, esta superficie lila, es una superficie imaginaria cerrada. Dentro de la superficie S1 está una carga negativa. La superficie 2, esta verde, dentro de la superficie 2 imaginaria, es como un balón de fútbol o de básquet, digamos, así esférico. Superficie S2. Y dentro de esta superficie está la carga positiva. En la superficie 4, está como una elipse. Bueno, es una superficie imaginaria cerrada. Hay dos cargas, una positiva y una negativa. En la superficie 4 se han encerrado dos cargas, una positiva y una negativa. Y en la superficie 1, esta era la 3. En la superficie 1, imaginaria cerrada, no hay ninguna carga encesada. No hay ninguna carga encesada. Entonces vamos a ver la ley de Gauss ahora. La ley de Gauss. Vuelvo a repetir. En la superficie S1, esta media amarillenta, la carga neta dentro de la superficie es 0, no hay carga. No hay carga. La carga neta es 0. En la superficie 2, la carga neta es positiva. Hay una sola carga neta positiva. En la 2. En la superficie 3, lila, la carga neta dentro de la superficie es negativa. En la superficie 4 hay positivas y negativas, dependerá cuál es mayor. Si la positiva es mayor, va a ser positiva, o si la negativa es mayor, va a ser negativa. Pero ahí se suma algebraicamente las cargas esas. Ahora, la ley de Gauss es esto, básicamente. Podrían con esto decir.
Ya. Esto básicamente es la ley de Gauss. Esto. El primer término, ¿qué es? Lo explicaba hace un par de minutos. Flujo de campo eléctrico. Perfecto. El flujo de campo eléctrico. Este símbolo como alfa significa proporcional o depende de. Entonces, el flujo de campo eléctrico depende de o es proporcional a. Y en el segundo miembro está la carga neta. Básicamente, esta es la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. ¿Sí? Más sencillo que la ley de Coulomb. El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. Ahora podemos complementarlo. Una proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Multiplicando por una constante. Una igualdad. Ya. Para que sea igualdad, se multiplica por una constante, que es la constante de permitividad. Lo puedo anotar. Una proporcionalidad se vuelve o se convierte, mejor eso, en igualdad, multiplicando por una constante. Igual que en la ley de Coulomb también. Entonces, una proporcionalidad, esto es proporcional, esto significa el flujo de campo eléctrico depende de o es proporcional a la carga neta. Aquí ya se ha vuelto igualdad. Para este caso, la constante es de proporcionalidad, es la constante de permitividad. En este caso, esa constante es la constante de permitividad, que depende del medio. Permitividad. Esta E sub 0 es la constante de permitividad. Ya. Entonces, este es un criterio general, lo que he anotado aquí, que una proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Eso es. Entonces, el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. ¿Y a qué es igual el flujo de campo eléctrico? Esto. La suma integral del campo por la superficie imaginaria cesada. Aquí puedo poner S1, S2, S3, S4. Ya. Para que quede clarito, voy a dejarlo. S1 es una superficie imaginaria cesada. S2 es una superficie imaginaria cesada. S3, una superficie imaginaria cesada. Y lo voy a anotar aquí. Son superficies imaginarias cesadas. Ya. Entonces,
La ley de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. Esta proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante que es la constante de permitividad. Entonces, el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. ¿Pero a qué es igual el flujo de campo eléctrico? A esto. Lo puedo hacer más grandecito para que se vea mejor. Ya. Ahora, noten aquí una diferencia. Esto voy a hacerlo con color un poco más oscuro. Noten una diferencia. Cuando definimos aquí el flujo de campo eléctrico, se define como el número de líneas de fuerza que están atravesando una superficie. Esta superficie es abierta, una superficie rectangular. Entonces, la integral es simplemente integral. Noten que la integral en la ley de Gauss tiene un circulito en el centro. ¿No? Aquí. La integral que estamos escribiendo en la ley de Gauss tiene un circulito en el centro. Eso está indicando que la superficie que se va a considerar es una superficie cerrada. O sea, no es un cuadrado, un rectángulo, sino una esfera, un cubo, etc. Es una superficie cerrada. Entonces, ahora sí, podemos decirlo completo. Yo decía aquí en general, el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. Multiplicamos por una constante y se vuelve igualdad. El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga neta. Pero el flujo de campo eléctrico está representado por esta integral. Este es el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta. Por eso es decir, el círculo indica que es una carga neta. Voy a decir 3 veces más. Voy a decir 3 veces más. ¿Esto qué es? Es el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico. Más antes, quizás aquí. Aquí. El flujo de campo eléctrico está atravesando estas superficies imaginarias cerradas. En este caso, por ejemplo, en el caso de la superficie 1, entran y salen. En la superficie 2, todas salen porque es carga positiva. Todas salen. Las líneas de fuerza todas salen. En la superficie 3, todas entran. O sea, las líneas de fuerza atraviesan la superficie cerrada. Atraviesan la superficie imaginaria cerrada. Ahora sí. Ahora sí, esta es la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico, ¿qué es esto? Que atraviesa una superficie imaginaria cerrada, es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Dije 3 veces. Otra vez. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Una vez más. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. ¿Alguien se anima a repetir la ley de Gauss? Yo, ingeniero. A ver. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Excelente.
¿Alguien más? Yo, Yo, ingeniero. Yo, A ver. ingeniero. A ver. Jesenia. El flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Muy bien, excelente. ¿Algún varón? Yo, ingeniero. A ver. Yo, ingeniero. El El flujo flujo de del- campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Excelente, excelente. Muy bien, como ven, esto es sencillo. Recuerden, la meta es 90 por 90. Espero que, ojalá sea más del 90, los que aprueben. No, primero que se inscriban. ¿No? Primero que se inscriban. Creo que, ¿cuándo son las adiciones? ¿El lunes? El lunes, Sí, ingeniero. El lunes, ingeniero, sí. Ingeniero, el día lunes. Mañana. Bueno, encomiéndense al santo de su preferencia para que se inscriban y puedan estar inscritos. Bueno. Y bueno, eso es entonces. Hemos visto dos leyes. Y la otra definición importante que va a entrar en dos o tres temas es esto, potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Bueno, veremos esto más que es muy cortito y terminamos porque es sábado y el cuerpo lo sabe. Bueno, potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Aquí tenemos, por ejemplo, una carga positiva. Como es carga eléctrica, origina un campo eléctrico, ¿no? La carga positiva. Esta carga positiva origina un campo eléctrico que está representado por esta línea de fuerza de color rojo. Esta carga positiva está creando un campo eléctrico representado por esta línea de color rojo. En el punto A hay una carga de prueba, Q minúscula, azul. También positiva, ¿no? Entonces, inicialmente la carga, esta carguita azul positiva, está en el punto A. Entonces, como es carga positiva con carga positiva, va a haber una fuerza de repulsión. Inicialmente la carguita de prueba está aquí, la carga azul. Aquí está la carga Q. Ya. Como son cargas positivas, van a experimentar una fuerza de repulsión. Esta carga Q la va a repeler con una fuerza. Y también ella va a ser repelida con una fuerza. Como son cargas puntuales, será la fuerza dada por la ley de Coulomb. Ya. Una fuerza. Entonces, ¿qué hacer si queremos llevar esta carga Q minúscula del punto A al punto B? ¿Qué se debe hacer para llevar la carga del punto A al punto B? Un trabajo. Un trabajo. Por ejemplo, si yo quiero levantar una silla, vamos a suponer, bueno, una comparación exagerada, ¿no? Exagerada. Aquí está el piso y aquí está la silla de madera. Esta silla de madera, por supuesto, tiene un peso, una fuerza, es el peso, que sería masa por gravedad, minúsculas. Tendría su peso. Para levantarlo medio metro, yo tendría que aplicar una fuerza.
Y esa fuerza debe ser igual y contraria al peso. Aquí tengo que aplicar una fuerza. Tengo que aplicar una fuerza que sea igual al peso, porque está el campo gravitacional. ¿No? Para levantar, tengo que aplicar una fuerza. Entonces, aquí también lo propio, ¿no? Este peso, que he puesto aquí, este peso, digamos, es debido al campo gravitacional. Este peso es debido al campo gravitacional, esa fuerza. El peso, que es una fuerza, es debido al campo gravitacional, porque la Tierra lo está trayendo. Y tengo que aplicar una fuerza que sea contraria y que pueda vencer a ese peso, ¿no? Una fuerza contraria al peso. Voy a poner aquí, por si acaso, esta fuerza, o este peso, que es una fuerza, ahí, es la fuerza debido al campo gravitacional. Al campo gravitacional. Gravitacional. Esta fuerza. En cambio, esta otra fuerza es debida al campo eléctrico, ¿no? Es debido al campo eléctrico. Como dijimos que el campo, o sea, el campo eléctrico se define como fuerza sobre carga. Entonces, la fuerza será carga por campo. Carga por campo. Bueno, eso es. Eso es. Lo voy a hacer aquí. Se me fue. Disculpe, ingeniero, la fuerza es carga por, ¿qué dijo? Por campo. Eso quiero decir. Se sabe que. Se sabe que el campo eléctrico E es igual a la fuerza sobre la carga. La fuerza por unidad de carga. Despejando la fuerza, será igual a ¿qué? A la carga por el campo. Esto es. Este es. O sea, esta carguita está sometida a esta fuerza. Esta es la fuerza. Está aquí. Q por E. Y se debe aplicar una fuerza contraria, F, para hacerla. Como dijo un compañero al principio, un trabajo. La fuerza por el desplazamiento es trabajo. La fuerza por el desplazamiento es trabajo. Entonces, para llevar la carga de prueba, Q, la carga de prueba Q, del punto A hasta el punto B, es necesario realizar un trabajo, ¿no? Espontáneamente, como en el caso de la silla que yo dibujé y puedo volver a dibujar. Yo, con un ejemplo un poquito exagerado, pero válido, yo dibujé y dije, aquí tenemos una silla. Una silla. Bueno. Para levantar la silla una cierta altura, no va a subir por milagro o espontáneamente. Alguien tiene que hacer un trabajo, ¿no? Aquí. Aquí alguien tiene que venir y hacer un trabajo. Un trabajo. W. Para llevar la silla por cualquier camino. Del punto A al punto B. Alguien tiene que aplicar una fuerza y
lograr esta altura, digamos distancia, para el trabajo. Aquí es algo parecido, ¿no? Tenemos esto. Para llevar la carga de prueba Q del punto A, por cualquier trayectoria, después vamos a ver eso más adelante, por cualquier trayectoria, llevarlo hasta aquí, hasta el punto B, hay que realizar un trabajo. Hay que entrar un trabajo. Básicamente eso es. Para llevar la carga del punto A al punto B, hay que hacer un trabajo. En este caso de la silla, la fuerza es fuerza del campo gravitacional, masa por gravedad. En este caso, la fuerza es fuerza del campo eléctrico, Q por carga por campo. Pero está claro, para acercar la carga positiva del punto A al punto B, hay que hacer un trabajo. Espontáneamente no se puede, no es posible. Entonces, aquí viene la definición de potencial. Lo tengo aquí escrito. Para llevar la carga Q desde A hasta B, es necesario hacer un trabajo. El potencial eléctrico, que se representa por la letra B de imprenta mayúscula, B. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Esta es la fórmula. Otra fórmula sencilla, dos términos, lo estoy pintando con color rojo. Ya. Esta es la otra definición importante. Dijimos dos definiciones y dos leyes. Esta es la otra definición básicamente. El potencial eléctrico se define como la fuerza, bueno, pero el trabajo realizado por unidad de carga. Eso es. Quizás mejor si lo escribo. Ya. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Lo puedo colocar aquí. Potencial eléctrico B igual esto. Trabajo realizado por unidad de carga. Eso es. Bien, 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 bien. Entonces, este es el potencial eléctrico. Trabajo realizado por unidad de carga. ¿El trabajo en qué se mide? En julios. La carga en culombios. A eso se llama voltio. A eso se llama voltio. Julio sobre culombio, voltio. Si el trabajo es infinitamente pequeño, y la carga también puede ser en forma diferencial, cualquiera, pero conceptualmente es lo mismo. Es lo mismo.
Bueno, esto es. En física, se debe dominar. Tres cosas. Ya. En física se debe dominar tres cosas. ¿Cuáles son? Uy, mucho. En física se deben dominar tres cosas. ¿Cuál sería la primera? Escucho respuestas. Hola. La teoría. Bien. La práctica o fórmula. resolución de ejercicio. La fórmula. Claro, en la teoría están las fórmulas. Teoría. O sea, definiciones. Por ejemplo, ¿cómo se define el campo eléctrico? Fuerza por unidad de carga. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? Trabajo por unidad de carga. Definiciones. Conceptos. Cuando un cuerpo se carga eléctricamente, cuando gana o pierde electrones. Leyes. ¿Qué dice la ley de Coulomb? ¿Qué dice la ley de Gauss? Etcétera. Eso es lo número uno, ¿no? Eso es lo principal. Segundo, ¿qué sería? ¿Qué estudia la física? La práctica es lo tercero. ¿Qué estudia la física? ¿Alguien se acuerda? Los fenómenos físicos que ocurren en el ambiente. Eso era hace 80 años cuando yo era niño. Decían, física estudia los fenómenos físicos y química los fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son, por ejemplo, los que no alteran la estructura de la materia. Si yo este papelito lo arrugo, entonces sigue siendo papel. Pero si lo quemo, eso es química. Ha cambiado su composición. Era la vieja definición. Pero, por motivos de tiempo, se los voy a decir. Hay dos definiciones de física muy prácticas, muy sencillas. Y lo voy a decir como ingeniero, directo. No voy a decir como abogado. La física es una ciencia metodológica, sistemática, bla, bla, bla. Eso es para los abogados. Voy a decir como ingeniero. La física estudia las magnitudes. La física estudia las magnitudes. ¿Qué estudia la física? Las magnitudes. Eso simplemente. Y después diré la otra, en esta o en otra clase. ¿Qué estudia la física? Estudia las magnitudes. La segunda pregunta es, ¿y qué es una magnitud? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Todo lo que se puede medir. Excelente. ¿Son tamaños? Todo lo que se puede medir. Todo lo que se puede medir. ¿Qué se puede medir? Distancia, tiempo, masa, velocidad, campo eléctrico, potencial eléctrico, trabajo, carga eléctrica, energía mecánica, energía potencial, sonido, etc. Por eso, esa es una definición muy general. Estudia todo lo que se puede medir. ¿Y qué es medir? Comparar medidas. Comparar con un patrón de medida. Por ejemplo, una cuadra aproximadamente mide 100 metros. Es decir, como conocemos el metro, esa distancia, entonces la cuadra es 100 veces más grande que ese patrón de metro. Medir es comparar. Esta pregunta más sencilla. ¿El amor se puede medir? No. No, po. Bueno, qué pena. Entonces, el amor no estudia la física. Pero si quieren saber lo que es el amor, después de la clase pueden leer 1 Corintios capítulo 13.
Primera Corintios capítulo 13, ahí van a encontrar lo que es el amor verdadero. Bueno, entonces, física estudia las magnitudes. Magnitud es lo que se puede medir y hay que saber en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide las unidades. Las unidades. Y número 3, lo que alguien dijo. La práctica. Claro. La práctica o aplicación a la solución de problemas. De física, por supuesto, ¿no? Entonces, la práctica, es muy difícil resolver problemas en la práctica si no se sabe la teoría. Por eso insistimos en eso. Insistimos en eso. Y yo les dije, en esta clase vamos a recordar de pasar 2 leyes. Hemos visto la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Y 2 definiciones fundamentales. Campo eléctrico, F sobre Q, y potencial eléctrico, trabajo sobre carga. Es lo básico. Ahora, evidentemente, se puede complementar que la diferencia de potencial y otras cositas más, pero eso lo dejaremos. ¿Alguna pregunta de la materia de la inscripción? ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿No hay preguntas? Está clarísimo, ingeniero. No, ingeniero. Sí, está Todo se claro, entendió ingeniero. muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eso significa que ustedes son muy inteligentes. Recuerden, es importante la actitud. Por favor, si no han presentado ya la tarea semanal, háganlo, tienen tiempo hasta las 24 horas de hoy. Y yo voy a calificar mañana, ¿no? Entonces, hagan la tarea. Estén inscritos o no estén inscritos, háganlo para que tengan el 100% de la calificación. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, un favor, ¿será que nos lo pueden mandar su PDF corregido? Ya le voy a mandar a la compañera que les pasó, Sasia. ¿Estás de acuerdo, Sí, Sasia? ingeniero. Sí, Gracias, ingeniero. ¿Cómo se pronuncia tu nombre, Sasia? Sasha, pero si quiere me puede decir Nicole. Es más fácil. Gracias, más fácil. Voy a mandar a Nicole que les envíe. Gracias, ¿no? Bonito nombre. Sí, ingeniero. Bueno. Ya no les voy a preguntar.